Hola mis queridos amigos fanáticos de la astrología. Vamos a hacer una encuesta para ver si quieren que hagamos un taller gratuito para hablar de sus cartas. ¿Qué les parece? A ver, entonces, hoy vamos a hablar de un tema que para mí es más que interesante. Nos trajimos la carta de Marilyn Monroe. Me mató saber que tendría 97 años. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Nos vamos a centrar en lo que es el ascendente, que ya saben que la astrología védica es lo más importante de la carta. ¿Y de qué vamos a hablar de este ascendente? Primero, el ascendente de ella versus a su signo solar, que es Géminis, era Leo. Y acá tenemos una conjunción interesante entre el signo solar regente de su ascendente y el regente del signo del sol, valga el trabalenguas, parece esto, ¿no? Entonces, vamos a hablar de lo siguiente, que no sean amigos y enemigos de este ascendente. Entonces ya saben que tenemos casas que son llamadas afortunadas porque están en trígono el ascendente, que van a ser la casa 5 y la casa novena. Entonces, ¿quiénes son los protagonistas de esta casa? Por un lado tenemos a Júpiter, y Júpiter está haciendo oposición a un planeta de la casa 1. ¿Y de qué manera está alineado con el Sol? Bueno, si acá tenemos 26, acá por signo estaría en trígono. Entonces, fíjense la contradicción, ¿no? Por un lado, si nosotros viéramos solamente los planetas personales, que lo voy a hacer de esta manera, como se hacía en la antigüedad y como todavía hacen los que hacen esta astrología védica, hindú, de los 7 planetas, de los 7 cuerpos, como quieran llamarla, ellos usan también los nodos, ¿no? Entonces, fíjense, acá tenemos a Júpiter y Júpiter está en la casa séptima. ¿Quiénes van a ser estos amores, sus relaciones y sus parejas? Entonces, estas supuestamente son personas afortunadas para este ascendente. Pero ¿qué pasa? Justo en la casa séptima están en oposición. Entonces acá hay un poquito de problema y rivalidad, sobre todo porque esta luna en Acuario estaría en esta astrología clásica regida por Saturno. Y no solo le gusta gente ilustrada, notable, inteligente, como los ajedrecistas o gente muy popular a través del deporte, como fue Joe DiMaggio y toda esta gente que anduvo cerca de ella. La temática es que acá le hacen mal, porque además los dos planetas están en cuadratura al que se supone que es el regente clásico del signo de Acuario, que sería Saturno, ¿cierto? Después vamos a poner el moderno, que es Urano, y vamos a ver qué pasa con eso. Entonces acá tengo una casa que es la 5, regida por Júpiter, que se supone que estos son el tipo de personas que a ella le gustan, encumbradas, elevadas, a las que ella les debe su respeto, etc. Pero ya vemos que para ella, por estar en oposición, al final le terminan perjudicando. Otro signo amigable, y fíjense la sincronía, otra vez sería Júpiter, porque en la astrología clásica, otra vez Piscis estaba regido por Júpiter, hasta que se encontró a Neptuno, ¿no? Entonces, doblemente aparece la oposición con este tipo de personajes, y es porque seguramente ella en ellos que buscaba la figura paterna, ese padre que no tuvo o no conoció, o del que tenía añoranza. Ahora, ¿quiénes serían los enemigos para este mismo ascendente? Fíjense que por un lado, las casas de agua, que es lo que vamos a mirar ahora, van a estar regidas por un lado por Venus, y Venus está súper elevado, pero fíjense, le pasa que está cuadratura al ascendente y está en su debilidad, en el signo opuesto, regido por Marte, que ya sabemos que para la clásica era un maléfico. Y acá se torna la agresividad. Seguramente la casa 8 tiene que ver con lo sexual, el magnetismo sexual, pero luego la violencia, la ira y hasta la asfixia o los fármacos que la terminan matando, ¿no? La otra casa es cúspide en los últimos grados de Acuario, otra vez regencia de Saturno. Y Saturno otra vez es un planeta que está en la casa cuarta haciendo tensión al ascendente. Y por último, la luna, que es regente de la casa 12, y la luna está oposición al ascendente. Entonces, tanto los planetas que deberían ser benéficos como los maléficos, acá todos
la atacaban, ¿cierto? No había un poco de tranquilidad para esta persona. Entonces, si nos damos cuenta de cómo va la cosa, tomo el ascendente con el signo que está ahí y el planeta, me fijo cuánta calidad tiene el planeta. Bueno, ya saben que justamente en Géminis no hay ninguna exaltación del Sol, entonces acá está peregrino, pero al estar conjunto a Mercurio, ya saben que acá están quemados Mercurio, entonces un poco se quema esta función de ver con claridad, y en la casa de los amigos debería haber quedado como amigos y no como pareja. Bueno, acá Mercurio es fuerte, entonces es fuerte la influencia que puede recibir este Sol. Y está en un sextil, todo esto es favorable, en la casa 11, que es una casa favorable por ser una casa de anhelos y premios, ¿no es cierto? Y vamos a ver qué pasa si le enchufamos nuestros planetas Urano, Neptuno y Plutón, y vamos a ver cuánto drama suma esto. Y acá está, ¿no? Otra vez. Urano, que es el regente de su casa séptima, ¿qué tipo de aspecto le está haciendo el ascendente o el Sol? Bueno, acá, si fuera solamente por signos como se tomaba en la antigüedad, acá habría una cuadratura. Pero, bueno, al estar en una casa benéfica, y acá al final habría más un sextil, porque si lo tomáramos como ya referente en orbe de los 10 grados del Sol, bueno, aquí sí, acá ya es muy amplio, ya paso de largo, pero es más fácil un sextil que una cuadratura, ¿no? Y por otro lado decíamos que Plutón, que se vuelve importante por ser regente de Saturno y por estar regido por la Luna, bueno, le queda la casa 12 y acá hay un aprendizaje para una evolución, pero los aspectos que está haciendo no son aspectos positivos hacia el ascendente y Neptuno, que le queda la propia casa 1, que es muy interesante verla, no solo diva, sino en esa mirada. Acá Neptuno refleja claramente esa mirada entrecerrada con esas pestañas, que era seguramente su manera de seducir en la energía leonina. Bueno, otra vez está tirando oposiciones a sus planetas que deberían ser benéficos por ser regente de la casa 5 y 9, pero entre ellos están en oposición. Entonces, de esta manera podemos ver quiénes son los amigos y los enemigos de tu casa. Vamos a ver otro ejemplo, por ejemplo, a ver si lo tenemos a Brad Pitt. Habría que estar buscándolo, no me acuerdo yo. Vamos a ver, por ejemplo, la carta de Brad Pitt. Vamos a verla acá mismo, ya que estamos en referencia a esta página. Entonces, nuevamente, el ascendente es Sagitario. Y vamos a mirar dónde está Júpiter. Júpiter ya está en una casa que le hace cuadratura al ascendente. Esto ya no es bueno y encima le hace cuadratura al Sol, ¿cierto? Por más que acá estaría supuestamente en trígono por elemento, ¿cierto? Pero fíjense que al estar en los últimos grados, mientras que Júpiter está en los primeros 10, es más fácil la cuadratura desde la casa 1 o 4 que al revés, ¿no? Entonces, los amigos deberían ser, en este caso, Marte, y Marte está en exaltación y en la casa 1, entonces lo beneficia. Luego, el regente de la casa novena, que es el propio Sol, y que está en la casa 1 y lo beneficia. O sea, ¿quién es su mejor amigo? El mismo. Brad, confía en vos. Y vamos a ver quiénes son sus enemigos. Ya saben que los enemigos naturales es la casa séptima, los amigos que conozco, en este caso los geminianos, y si no me equivoco, Angelina Jolie tiene ascendente Géminis o Sol Géminis, ahora lo vamos a ver, ya que hay una oposición. Entonces, ¿dónde está Mercurio? Mercurio está en conjunción con su luna, la luna está debilitada, mientras que Saturno está fuerte, ¿cierto? Entonces, fíjense, temas de valores a lo que le doy importancia y los temas económicos, los problemas que son en el eje hogar, casa, familia y con los hijos seguramente, ¿no? Entonces, acá tenemos a Mercurio, que se sitúa y rige la casa segunda, cuando no se valoran, cuando no aprecian lo que tienen, cuando hay exigencias, etcétera, etcétera. Y la casa 12, que es la casa de los enemigos, que acá también estaría regido por Marte, entonces él mismo con sus dramas puede ser enemigo para la relación. Pero también si vamos a Plutón, y Plutón está en la casa novena.
Entonces las enemistades las encuentra en el propio lugar de trabajo donde ellos se conocieron, etc., ¿no? Entonces, Plutón por un lado, Marte por el otro, y por fin la Luna, por ser regente de la casa octava, que está en el eje de las posesiones, de lo sexual, de lo erótico y de los temas económicos al final, y los roles madre-padre, como decíamos, ¿cierto? Entonces, acá vemos que la Luna por un lado, Marte y Plutón por otro lado en la astrología clásica, y por último Júpiter y Neptuno. Todo esto es lo que puede perjudicar a la persona, ya sean temáticas de alcohol, temáticas de violencia doméstica o por donde se vaya escenificando esta energía. De esto se trata la cosa. Vamos a ver la carta de ella, ya que estamos. Recuerden cómo era el ascendente de él y todo esto. Angelina Jolie, que saben que Jolie se lo puso ella por bella, por tener esa Venus en el ascendente, y vemos claramente que ella es geminiana, es la enemiga declarada de Brad, mientras que para ella, acá tenemos Saturno y Capricornio, ¿no? Recuerden que ella tuvo una mala relación con el padre, el primer enemigo declarado es el padre. Fíjense que acá tenemos la cúspide de la casa 5 en Marte. ¿Y quién era Marte? Bueno, nuestro Brad Pitt, por tener a Marte en la casa 1, la referencia de lo marciano. Fíjense que para él tóxico era Cáncer en la casa 8. Bueno, ella tiene su Cáncer también como expresión de lo tóxico, pero también lo tiene casa 2 en cúspide de Géminis, o sea que ella también puede ser su propia enemiga, los deseos y los amigos, los grupos sociales. Acá tenemos una clara tensión entre los grupos y las amistades íntimas que pueden perjudicar, ¿cierto? Entonces, desde la casa cuarta, Venus, y Venus, ¿quién es? Ella, con lo que veíamos antes, hogar, casa, familia, padre. Luego, desde la casa octava, tenemos a Saturno y Urano, y Saturno ya está en la casa 12 de los enemigos, otra vez la figura del padre y las personas que son un poco díscolas, un poco locas y que también pasaron de amigos a enemigos. Y por fin a Urano, que está en la casa cuarta, otra vez referencia del padre. Acá hay una historia no sanada con el padre, cierto que después sanó por suerte. Acá lo muestra el trígono, ¿no? Entonces, amigos serían las personas que tienen energía Marte, Plutón, Escorpio, que conocen el ámbito del set, del lugar de trabajo, pero que luego se transforman en enemigos también, ¿cierto? Por esta componenda de Saturno, Júpiter, acá está Júpiter, acá está Saturno, y entre ellos están en tensión. Entonces, la idea de su ascendente canceriano, sensible, emocional, y con la otra diosa del amor, Venus, con mucha necesidad de cariño, pero en un lugar, un hogar disruptivo, conflictuado, complicado, con un padre que no le dio todo lo que deseaba. Bueno, acá lo buscó desde un lugar muy místico y espiritual, adoptando muchos hijos de diferentes culturas. Esto sería su Neptuno, pero claramente para esta sensibilidad canceriana, empezando por el reflejo de la Luna, que ya está mal posicionada en Aries y con Marte, y expandiéndolo, bueno, acá los sagitarianos se transforman en enemigos antes que amigos, ¿cierto? Bueno, esta luna está fuertemente atacada, no solo es ella con su personalidad, con sus necesidades y deseos, sino también lo irregular y lo conflictivo de su hogar, casa, familia, etc. Entonces, casas amistosas, casa 5, casa 9, regidos por Marte y Plutón por un lado y Júpiter y Neptuno por el otro. Fíjense que acá hay una sincronía, Neptuno está en una casa positiva, Júpiter está en su propia casa y esto es positivo, pero al estar mal aspectados en cuadratura a su ascendente se transforman en maléficos, ¿no? Entonces ahora los invito a ver en su propia casa, carta, cómo están respecto a estas casas, las casas en trígono, el ascendente, casa 5 y 9 y sus regentes, y cómo están las casas que serían las enemigas, casas de agua, casa 4, 8 y 12.